Buenos días. El trabajo que vamos a desarrollar a continuación es sobre tipos y características de la evaluación para la maestría en educación, tercer semestre, asignatura Evaluación del aprendizaje, realizado por el grupo 5, conformado por María Elvira Hernández Rodríguez, quien les habla, Rosa Elena Moreno Beltrán, Rubí Milena Pinilla y el compañero Luis Alberto Herida Ibarra. Alexis López. Alexis López es doctor en educación de la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign. Presenta trabajos enfocados en la evaluación, en planeación y diseño de evaluaciones, revisión de preguntas, implementación de evaluaciones, estudios pilotos, pruebas de campo, análisis estadísticos, definición de niveles de desempeño, de diseño de matrices de calificación, estudios de validez, estudios de impacto y estudios de alineación. En él nos vamos a centrar en el presente desarrollo de este trabajo. Para el autor en referencia, en este caso es Alexis López, quien se ha centrado en el desarrollo de sus estudios enfocados en la evaluación del aprendizaje. Para él existen diferentes formas de evaluar los aprendizajes, dependiendo el uso que se les dé. Entonces encontramos en este momento, vamos a encontrar 5, el uso que se les dé, de la forma como se evalúa, de la forma como se interpretan los resultados, de la forma como se califican, de la forma como se retroalimentan. Para López, el primer tipo de evaluación la define como la evaluación según el propósito. Este tipo se centra en analizar la evaluación de acuerdo a su uso y al tipo de decisiones que se toman con base en los resultados. En ellas encontramos evaluación de idoneidad, donde se evalúan las habilidades y competencias, evaluación de desempeño, donde se evalúan al final del curso y responde a los objetivos del curso. También la evaluación diagnóstica, que a través de ella se descubren fortalezas o limitaciones de los estudiantes. Encontramos la evaluación de aptitud, que predice la habilidad o la aptitud de un estudiante para aprender algo. Y la evaluación de clasificación, se evalúa a nivel de dominio para poderlo reclasificar o promover. También encontramos el segundo tipo de evaluación, que es la evaluación según cómo se interpreta, depende de la forma como se interpretan los resultados. Entonces encontramos 2, evaluación con base en criterios, se evalúa si se ha alcanzado el objetivo en forma individual, o evaluación con base en la norma, se evalúan grupos sobre un saber normativo específico. En el tercer tipo se basa en evaluaciones según la forma de calificar, se utiliza para clasificar teniendo en cuenta la forma como se juzgan las respuestas. En ellas encontramos 2, evaluaciones subjetivas, el evaluador emite un juicio pero sin respuesta establecida, y evaluaciones objetivas, en este caso presentan respuestas, estas respuestas están preestablecidas y simplemente se revisa y si coinciden con la respuesta esperada. También el cuarto tipo trata de evaluación según cómo se evalúan los contenidos o los conocimientos. En esta encontramos 4 formas de evaluar, que es la evaluación directa. Se evalúan habilidades específicas, por ejemplo, la escritura del estudiante, que debe hacer a un texto. En la segunda evaluación indirecta se evalúa una habilidad con otra habilidad. Por ejemplo, al texto que se le ha hecho, se le solicita que identifique las frases que están mal escritas. En las evaluaciones discretas se evalúa que el estudiante solo utiliza una habilidad, y en las evaluaciones integradas se evalúan varias habilidades simultáneamente. También encontramos el quinto tipo de evaluación, que se centra en trabajar sobre la retroalimentación. Dentro de esta encontramos 2, la evaluación formativa. Es la evaluación continua sobre los hallazgos de fortalezas y debilidades de los estudiantes, insumo que favorece la programación para la retroalimentación. También encontramos la evaluación sumativa, que es la evaluación que se utiliza para evaluar al final de un curso, verificando si se han logrado los objetivos propuestos. Para Leiva, otra segunda autora en referencia, hay unos aspectos importantes de evaluación. Entre esos aspectos importantes está el proceso sistemático. La evaluación debe ser un proceso racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza. No debe entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y desarrollo de la docencia. También encontramos la emisión de un juicio de valor sobre
La misma se requiere emitir un juicio de valor basado en criterios objetivos y objetivables, como el consenso intersubjetivo que puedan manifestar expertos en educación acerca de la calidad de los fenómenos educativos evaluados. También encontramos la indagación y comprensión de la realidad educativa. En ella encontramos elementos fundamentales de la evaluación, pues radica en el acercamiento de la realidad para conocerla adecuadamente y comprenderla. Otro factor que encontramos es orientado a la toma de decisiones, es la base necesaria para poder tomar decisiones en cualquier tipo, sean de mejora, evaluación formativa o de rendición de cuentas, evaluación sumativa. Y por último también encontramos la calidad, una evaluación es de calidad, sí permite identificar no solo los elementos que se requieren la mejora, sino el cómo dinamizar el proceso de mejora e innovación. Bueno, también encontramos unas dimensiones transversales de la evaluación. Entre estas dimensiones están la persona, las organizaciones educativas, los elementos de la intervención educativa. En la persona se diferencian evaluaciones referidas a estudiantes, profesorado y agentes de educación, directores escolares, coordinadores académicos, orientadores, educadores y supervisores. En cuanto a las organizaciones educativas encontramos que se clasifican como formales, sistemas educativos y niveles y modalidades educativas, instituciones escolares, no formales, programas psicopolíticos de actuación formativa, laboral, social, económica, empresarial, instituciones de formación para la empresa, entre otras. También encontramos los elementos de la intervención educativa, como ya lo dije, se incluye aquí todos los elementos en que se materializa la organización educativa, tales como los proyectos educativos, los planes de estudio, programas de intervención educativa, materiales educativos. También dentro del estudio de la evaluación encontramos la planeación. Esto es todo proceso evaluativo requiere una fase de planeación, la cual, de acuerdo con los estándares de calidad en la elaboración de pruebas educativas y psicológicas, por ejemplo, según la norma APA 1999, deben ser realizadas por académicos o grupos colegiados de profesores de una institución educativa, ya sea que estos grupos se organicen por materias, por semestres o por áreas curriculares específicas del plan de estudio. También dentro de esta planeación, pues es una forma apropiada de hacer un plan detallado de evaluación o tabla de especificaciones que consiste en redactar por cada unidad temática del programa o competencia una serie de indicadores. Ya por último, en el capítulo 3 de López encontramos diferentes tipos de preguntas. Entonces también hicimos allí un análisis de este tipo de preguntas. En la primera que encontramos son preguntas de selección múltiple. En estas nos permiten evaluar cualquier disciplina, evaluar objetivos de aprendizaje, niveles de complejidad cognitiva, se corrigen objetivamente y pues son muy prácticas. Dentro de estas preguntas de selección múltiple las encontramos también que se pueden presentar en tres maneras: en la forma de la pregunta, en la forma del enunciado completo o enunciado incompleto. Hay preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas de selección múltiple con mejor respuesta, preguntas de selección múltiple negativas y preguntas de selección múltiple con varias respuestas correctas. Encontramos también preguntas de relación. Entonces aquí estas apuntan a que el lenguaje popular son llamadas apareamiento o de unir por su par. Estas se utilizan muchísimo en primaria. También hay preguntas de falso o verdadero que permiten evaluar gran contenido en corto tiempo y son fáciles de diseñar y de usar. También encontramos, ahí hay unas recomendaciones especiales, y es que el enunciado debe ser claro, preciso y debe ser solo de un tema o un asunto concreto. También encontramos preguntas de construcción. Estas preguntas de construcción son preguntas donde el estudiante debe construir una respuesta. Este tipo de preguntas evalúan unas habilidades complejas, son llamadas preguntas abiertas. Para este tipo de preguntas el evaluador debe contestar. Primero, ¿es claro lo que el estudiante tiene que hacer? ¿La actividad es apropiada para el grupo de estudiantes? ¿Cuánto tiempo se requiere para ser contestada? ¿Se puede calificar fácilmente? Entonces, eso en cuanto a las preguntas de construcción. También encontramos otros tipos de preguntas.
Hay pruebas de desempeño. En estas pruebas de desempeño pues se miden las habilidades y competencias del estudiante. El estudiante debe hacer una actividad y se enfoca tanto en el proceso como en el producto, simulando proyectos de la vida real, como proyectos, experimentos, presentaciones, solución de problemas, demostraciones, informes, discusiones, debates, juegos de roles, estudios de casos, ensayos, diseños de modelos. En los tipos de preguntas también hay unas guías de calificación. Estas guías de calificación entonces se segregan en una estrategia para evaluar e interpretar desempeños de los estudiantes. Son llamadas también estrategias de evaluación o criterios de evaluación. En su defecto se llaman rúbricas. Estas rúbricas pueden ser más observables con las listas de verificación o de chequeo que también se utilizan en instituciones. En ellas se determina un criterio sobre el objetivo del aprendizaje. Y por último, hay una forma también de evaluar que son las matrices, que son esquemas descriptivos de calificación. Se utilizan para medir una amplia gama de temas o actividades. Existen dos tipos. Una se llama la holística y la siguiente se llama la analítica. Entonces la matriz holística brinda información específica y detallada de los desempeños de los estudiantes a lo largo de varios atributos, criterios o dimensiones en que se desea evaluar. Y la matriz analítica permite identificar el nivel de desempeño para cada uno de los atributos. Por ejemplo, un estudiante puede tener 5 en la recolección de una información, pero no le puede ir muy bien, por ejemplo, en un análisis cualitativo, que se puede estar sacando 2. Básicamente ese es el desarrollo que nosotros estuvimos realizando como equipo número 5. Nos basamos, como ya lo dije anteriormente, con la obra de López y con la obra de Leiva. Muchísimas gracias.